En este video vamos a tratar de la mejor manera posible describir la patogenia del proceso inflamatorio. Voy a tomar como ejemplo un tipo de proceso inflamatorio que es agudo, porque ya veremos en las inflamaciones crónicas que existen algunas particularidades. Cuando hablamos de patogenia, como vimos en las primeras clases, vamos a describir todo el proceso que ocurre desde que actúa el agente etiológico hasta que se resuelve la alteración o se termina formando el exudado y la respuesta, toda la respuesta inflamatoria sumada al daño. Entonces empezamos. Ingresa un agente etiológico al organismo o actúa un agente etiológico en el organismo y produce un daño. Supongamos, en este caso particular, que fuese una bacteria. Una bacteria ingresa al organismo, imaginemos que puede hacer el ingreso por piel y produce daño en la zona. Ese daño celular es reconocido por parte de macrófagos, ¿sí?, mastocitos o células cebadas. ¿Cómo hace? Cuando la célula está en un proceso de daño, por lo tanto el agente etiológico la quita de su equilibrio, esa célula empieza a transmitir señales de tipo químicas hacia el espacio intersticial del lugar. Existen estos mastocitos, macrófagos, células cebadas en los tejidos que son los encargados de identificar este tipo de señales y así poder dar aviso al sistema inmunológico que está ocurriendo un daño en un determinado tejido o en un determinado tipo de células y se desencadena la respuesta inflamatoria. Cuando lean en la bibliografía van a ver que cuando yo hablo de mediadores químicos y este reconocimiento de tipo químico, sobre todo Robbins se va a meter mucho en procesos, en nombres de mediadores químicos muy particulares. A nosotros no nos interesa que ustedes memoricen ese tipo de mediadores químicos, pero sí que tengan en cuenta que es el principal, aunque no el único, que es la histamina. Estas células de la inflamación que están en los tejidos, mastocitos, macrófagos o células cebadas, tienen gránulos en su citoplasma cargados de histamina. Cuando esta célula blanca detecta el daño a nivel celular y además detecta en este caso que fuese una bacteria el agente etiológico, empieza a degranularse y a liberar histamina en la zona. Y esa histamina va a empezar a afectar en un primer lugar a los vasos sanguíneos que están en el tejido donde ocurre el daño. Y ahí empieza lo que conocemos como respuesta vascular. ¿Qué va a pasar en un primer momento con esta liberación de histamina? Se va a producir una vasoconstricción momentánea que dura milésimas de segundo. Después, la histamina va a actuar en las paredes de los vasos, aumentando la permeabilidad de los mismos y produciendo una vasodilatación. Por lo tanto, vamos a ver que la zona se va a poner más roja, va a estar enrojecida, y este aumento de la permeabilidad va a hacer que posteriormente puedan migrar los componentes celulares y vasculares que necesita el proceso inflamatorio. Entonces les decía, esta vasodilatación es dependiente de histamina, también hay óxido nítrico, serotonina, prostaglandinas, especies reactivas del oxígeno. Son todos mediadores químicos que desencadenan la respuesta vascular y la respuesta inflamatoria en general. Una vez que se produce la vasodilatación, imaginemos que los capilares y los vasos de esa zona estaban parcialmente cerrados y se abren todos de golpe por la presencia de este mediador químico. Al abrirse todos de golpe va a haber un aceleramiento del flujo, va a llegar mucha sangre rápidamente a la zona, ¿sí? Una vez que esa sangre llegó al lugar y al verse alterada la permeabilidad de los vasos, esa sangre se va a detener o va a circular más lentamente en esa zona. Como estos mediadores químicos producen una alteración en la permeabilidad de estos vasos, va a empezar a exudarse a través de las paredes del vaso plasma.
Este plasma sanguíneo está acompañado de muchas proteínas que están en sangre, desde inmunoglobulinas hasta factor de complemento, hasta incluso se activa el factor 12 Hagemann de la coagulación para empezar a sintetizar en la zona una red de fibrina. Esa salida de plasma hace que la dilución de la sangre en esa zona sea diferente y sea concentrada porque está perdiendo líquido. Entonces ocurre un proceso de hemoconcentración. Hace que esa sangre sea más espesa, más viscosa y que su circulación por la zona sea incluso más lenta. Este cambio en la velocidad va a hacer que los elementos celulares se redistribuyan. ¿Cómo es esta redistribución? Los glóbulos blancos que iban viajando en un torrente sanguíneo con una sangre normal hacia el centro de la corriente van a empezar a acercarse a las paredes del vaso, a marginarse, ¿sí? Se van a empezar a marginar, quiere decir, se empiezan como a pegar a la pared del vaso. Este enlentecimiento por esta hemoconcentración va a favorecer la migración de los leucocitos a la zona de lesión, de daño, perdón. Acá tenemos una imagen que es del Robbins, en la que muestra una red de capilares, arteriolas y vénulas en un tejido normal y en un tejido a la derecha con un proceso inflamatorio. Fíjense que los vasos están aumentados de tamaño por la hiperemia de tipo activa que están teniendo. Y también vamos a tener la presencia de glóbulos blancos alrededor y una separación entre las células del tejido por presencia de este plasma, de este líquido que sale. El aumento de la permeabilidad vascular entonces va a favorecer la salida de plasma de líquido rico en proteínas. Cuidado acá, porque en el libro dice que se produce un edema de tipo inflamatorio. Estuvimos hablando de edema y en el edema estuvimos hablando de un trasudado, que es diferente al plasma, porque ese trasudado se da por aumento de la presión hidrostática o por la disminución de la oncótica o mala funcionalidad de los capilares linfáticos. Entonces, cuando hablemos de edema vamos a hablar solamente de trasudado. Cuando hablemos de inflamación vamos a hablar, en vez de edema, de exudado, ¿sí? Porque ese líquido que sale, ese plasma que sale ya está estimulado por mediadores químicos y ya está con presencia de mucha cantidad de proteínas. Es un líquido completamente diferente al trasudado. Otro fenómeno que ocurre para aumentar la permeabilidad de los vasos es la contracción de las células endoteliales, mediado por mediadores químicos también. También ocurren daños, necrosis a nivel de endotelio, donde algunas células endoteliales se mueren y dejan un espacio, un poro. Y hay un aumento de la transitosis, mediada también por mediadores químicos. Acá vemos en una microfotografía bastantes aumentos, creo que es 40 por la hiperemia de tipo activa que ocurre en un proceso inflamatorio a nivel capilar. Como les decía entonces, cuando hablamos de edema estamos hablando de un trasudado y cuando hablamos de un proceso inflamatorio siempre vamos a hablar de exudado, ya que las causas que lo producen son completamente diferentes, como lo vimos anteriormente. En un proceso inflamatorio agudo, entonces, lo que termina formándose en el tejido que sufrió el daño es un exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio es la respuesta celular, ¿sí? Por lo tanto, está conformado por células de la inflamación, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos o basófilos. Pero puede que en ese exudado, según el daño y según el agente que causó ese daño, el exudado esté formado principalmente por uno de estos componentes en mayor cantidad que otros. Entonces, podemos decir que existe un exudado de tipo neutrofílico, cuando el principal componente son los neutrófilos,
linfocítico, cuando el principal componente son los linfocitos, eosinófilo, cuando el principal componente son los eosinófilos. Los monocitos y los basófilos los vamos a dejar porque los monocitos son los macrófagos que circulan adentro de la sangre y los basófilos representan un porcentaje muy pequeño de las células de la inflamación. Cuando el exudado está formado principalmente por neutrófilos, lo asociamos a la presencia de bacterias. Cuando está asociado a la presencia de muchos linfocitos a virus, y cuando hablamos de eosinófilos podemos hablar de reacciones de tipo alérgicas o de la presencia de parásitos o también de hongos. La respuesta celular entonces comienza con la activación de los macrófagos de los tejidos ante la presencia del daño. Los neutrófilos siempre van a llegar en un primer momento como primer línea de defensa, y después van a arribar los demás componentes del exudado. Aquí hay una imagen del Robbins que explica cómo es activado un macrófago cuando hay un tipo de agente etiológico, por ejemplo, una bacteria u un hongo que produzca necrosis. Eso va a hacer que se generen especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, se liberen enzimas lisosómicas, o que exista un proceso inflamatorio con liberación de interleuquinas, ¿sí? Eso va a hacer que el macrófago se active y libere histamina o mediadores químicos para desencadenar una respuesta. Bueno, acá hay otra diapositiva, imagen del Robbins también, donde habla de la activación de los macrófagos a partir del factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que tiene efectos locales y tiene efectos sistémicos. Estos mediadores químicos van a tener efectos locales a nivel de endotelio vascular. Ahora vamos a explicar cómo. Con la activación y producción de citoquinas por parte de los leucocitos y proliferación y síntesis de colágeno de fibroblastos, lo veremos más adelante, que van a tenderse sobre la red de fibrina, ya vamos a hablar sobre eso, para después entrar en un proceso de reparación. Y también estos mediadores químicos tienen efectos sistémicos, como dijimos antes, fiebre, disminución del apetito, sueño, aumento del metabolismo. Otro de los complejos de proteínas, por eso decimos que cuando sale plasma es exudado ya, también sale un complejo proteico que ustedes ya estuvieron estudiando, que es el complemento. El sistema complemento es una cascada proteica fundamental para la defensa de un organismo, sobre todo ante la presencia de bacterias. El sistema complemento lo que va a hacer opsonizar, destruir y marcar a esas bacterias. Es fundamental en la respuesta. Y lo va a hacer por sus diferentes vías, la alternativa, la clásica y la vía de las lectinas, que ustedes ya deben haber estudiado en inmunología. Otro proceso que está asociado a la inflamación es la coagulación sanguínea. Desde el primer momento en que los mediadores químicos son liberados al tejido y se producen las respuestas vasculares hacia el interior de los vasos, se activa la cascada del factor 12 de la coagulación, haciendo por un lado que se transforme trombina en fibrina. Esa fibrina va a estar distribuida en la zona del daño, formando una red proteica, que en caso que exista un agente etiológico viable como una bacteria, esa red va a actuar como reteniéndola, impidiendo que esa bacteria se distribuya por el organismo, que vaya a algún vaso. Si una bacteria va a un vaso, puede hacer una bacteriemia o una septicemia si se replica dentro de él y agravaría el cuadro de la enfermedad. Entonces esta red de fibrina es fundamental para hacer un atrapamiento de todos los componentes celulares. Por otro lado, también se activa la cascada de las cininas y se produce la bradicinina, que es el mediador químico que va a producir además dolor.
¿sí? El dolor también es un mecanismo de defensa, aunque a veces lo ataquemos y querramos que no, sobre todo en los pacientes, en los animales, el dolor es fundamental. Por ejemplo, después de una cirugía, si fuese un ser humano que tiene razonamiento, le puedo decir no te rasques, no te toques o no apoyes la pierna, por ejemplo, pero a un animal no. Entonces, ¿quién actúa para proteger la movilidad de esa zona para una futura reparación? Es el dolor. Acá hay otros mediadores químicos de tipo celulares. Les dije que no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero me pareció interesante porque conociendo estos mediadores químicos es cómo uno puede medicar y empezar a inhibirlos para, una vez que la respuesta inflamatoria esté dada, se pueda producir alguna medicación. Bueno, volvamos a describir entonces la patogenia. Vamos a describir desde el comienzo, desde acá a la derecha. Fíjense, estas verdes representan bacterias y un daño en el tejido, ¿sí? Ese daño en el tejido producido por las bacterias y las mismas bacterias son reconocidas por las células del sistema inmunológico que están en el tejido. En este caso es este macrófago que está en amarillo, ¿sí? Ese macrófago se activa y libera mediadores químicos. Esos mediadores químicos directamente van a actuar a los vasos. Dijimos por un lado, activando la permeabilidad de ese vaso y produciendo todos los procesos vasculares que estuvimos viendo. Por otro lado, hace que las células endoteliales manifiesten en su membrana unas proteínas que se llaman adhesinas y selectinas. Estas proteínas van a hacer que los glóbulos blancos que se empezaron a marginar en un proceso anterior cuando se hizo la hemoconcentración queden adheridas al endotelio, queden adheridas por las selectinas y las adhesinas. Las selectinas obviamente los seleccionan, y las adhesinas los adhieren y produzcan un proceso de marginación y pavimentación. ¿Qué quiere decir? Los glóbulos blancos se van a pegar a la pared de los endotelios gracias a estas proteínas y van a poder de esta manera salir del vaso sanguíneo e ir hacia el tejido, saliendo por diapédesis, ¿sí? Además, en esa zona el macrófago está liberando sus componentes, sus mediadores químicos, que van a actuar además como quimiotácticos. También se van a activar entonces proteínas, las principales, las proteínas de la coagulación, el factor 12 de la coagulación para formar una red de fibrina que impida escapar a estas bacterias y el factor complemento, ¿sí? Bien digo, como proteína que va, en este caso de bacterias, eliminarlas y opsonizarlas, quiere decir marcarlas para que los glóbulos blancos lleguen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reclutan los leucocitos, los glóbulos blancos? Decíamos esto, en un primer momento se marginan, en otro momento empiezan a rodar por las selectinas, estas proteínas que tienen las células endoteliales en su membrana, y después se van a adherir. Van a migrar a través del endotelio y van a ir adentro del tejido a la zona del daño por un estímulo quimiotáctico. Acá hay una imagen que también es del Robbins, en el que explica la presencia, ¿sí?, de las selectinas en las paredes de las células endoteliales y cómo hacen que el leucocito, glóbulo blanco, se adhiera, ruede sobre la pared del vaso y pueda finalmente por diapédesis llegar. Acá también está graficado en el rincón derecho inferior la presencia de esta red de fibrina, ¿sí?, cuando se activó la coagulación. Bueno, acá explica cómo si el agente etiológico fuese un virus o una bacteria, el macrófago lo procesa cuando se activa, lo intenta fagocitar,
y también lo presenta. Lo presenta al sistema inmune para que la respuesta celular sea enfocada ante determinado agente etiológico y determinado daño. Finalmente, macroscópicamente, vamos a observar los signos cardinales de la inflamación. Bueno, espero que este recorrido les haya aclarado un poco lo que dice en el texto.